Sí. Ya, hay hartas dudas de Miller, ya me han hecho algunas. Vamos de a poco. Entonces, vamos a hablar primero lo que decía Javi, de por qué el voltaje de modo común en un op-amp es rechazado. ¿Qué significa eso de rechazo de modo común? Entonces, estoy grabando, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo, pero si estaba grabando, estoy grabando de nuevo. Entonces, me preguntan por qué el op-amp rechaza el voltaje de modo común. Entonces, antes de eso tengo que preguntarme qué significa el rechazo de modo común. Entonces, hay una cifra de desempeño de los amplificadores en general que se llama CMRR, Common Mode Rejection Ratio, que lo puedo expresar en decibeles o como una razón. Y si lo expreso como una razón, la definición es ganancia diferencial partido por ganancia de modo común, ¿cierto? Esa es la definición. Entonces yo debo preguntarme cuál es la ganancia diferencial de un amplificador totalmente diferencial, con ganancia diferencial AD. Entonces es una cosa así. Si yo le meto una entrada VI diferencial, la salida va a ser VO diferencial igual a D veces VI diferencial. Entonces la ganancia diferencial es AD. Muy bien. Y a todo esto, creo que esta era una de las preguntas que yo quería hacer en la I. Mm, Ya no importa, da lo mismo. Em, ¿Qué pasa si, así como está, ustedes pueden calcular cuánto es la ganancia de modo común? ¿Cuánto es la ganancia de modo común? ¿Hay alguna forma de calcularlo? A ver, ya sé, ya sé. Para probar qué es lo que pasa en modo común, yo voy a meterle una entrada que tenga una componente diferencial cero. ¿Les tinca, no? Así probamos modo común independiente de modo diferencial. Entonces, para meterle una entrada diferencial cero, ¿qué hago yo? Cortocircuito aquí. Al cortocircuitar esto, ¿cuánto es mi entrada diferencial? Cero. Es como si estuviera ahí, ¿cierto? Mi entrada diferencial es cero y le meto una entrada de modo común. Entonces, lo que me dice esto es que la ganancia de modo común, o sea, cuánto de la entrada de modo común aparece en la salida. Si yo varío esta entrada, ¿la salida varía? Si el amplificador es diferencial, si el amplificador es puramente diferencial, por definición, la salida es proporcional a esta diferencia y no tiene ninguna relación con si esta diferencia está en torno a 0 o está en torno a 1000 volts. Le da lo mismo, lo que le interesa es la diferencia. Entonces, tiene un muy buen rechazo del modo común, porque el modo común, ya sea 0 o sean 1000 volts, le da lo mismo al amplificador. Hay preguntas. Para que tenga ganancia de modo común, por ejemplo, podría ser, estoy imaginando, tengo VIP, VIM, y esto es VOM, esto es VOP. Si tú tienes que VOM, por ejemplo, es, ¿cómo podría ser? Estoy pensando una forma de hacerlo. Existen muchas formas de hacer esto.
una forma, por ejemplo, es decir que VOM sea A1 por VIM y VOP sea A2 por VIP, donde A1 y A2 son distintos. Eso va a tener ganancia de modo común. Y tú podrías calcularla, y tal vez la prueba te pida calcularla. A todos, tal vez les pida calcularla. Oye, a mí no me importa decirles de antemano cuáles son los problemas de la prueba, porque eso no, me he dado cuenta que no cambia mucho el cómo les va en la prueba. Así que yo a veces digo que voy a preguntar. No, no les digo la pregunta exacta porque eso sería muy fome. Pero en esta I, al igual que en todas mis IES, la primera pregunta es verdadero y falso. Yo no quiero que ahora se preocupen de inventar un método para transmitir la respuesta. Porque se empiezan así. Yo voy a escuchar eso y se empiezan con... Yo también voy a escucharlo. O si de repente todos están pestañeando al mismo tiempo, probablemente yo también me voy a dar cuenta. Y no me interesa pillarlos, pero tampoco hay que hacer esas cosas. Eso es feo. Entonces mejor preocúpense de estudiar. Cuando uno sabe, a uno le va bien y cuando uno no sabe, le va no tan bien. Eso es lo que uno espera, ¿cierto? Las preguntas de verdadero y falso igual son medio difíciles porque yo elimino, más bien descuento una buena por cada mala. Entonces, si ustedes tienen 5 buenas y 5 malas, tienen cero. Entonces, podría pasar para el otro lado. Hay gente que ha sacado puntajes negativos, pero satura en cero. Entonces, si no saben, mejor no contesten. Es lo mejor. Muy bien. Oye, las omitidas cuentan con 0 puntos. No cuentan con puntaje negativo, sí. Oye, había una pregunta aquí respecto de si yo tengo un circuito RC y yo calculo el bode de esto y me doy cuenta de que el bode está justo aquí, ¿cierto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo elijo yo RC? Porque si yo quiero mover el bode para allá o para acá, yo puedo variar R o variar C. ¿Cómo elijo cuál varío? Esa es la pregunta, ¿cierto? Yo podría tener un R muy grande y un C muy chico o al revés. Eso es difícil. ¿Alguien tendrá algún criterio para elegir R y elegir C independientemente? ¿Aquí hay una idea? Puede ser, puede ser. Lo que me dices tú es que tal vez yo no tengo una libertad infinita porque hay valores que yo puedo elegir y otros que no puedo elegir. Sí, muy bien podría ser. Por ejemplo, si yo quiero que la constante RC sea, por ejemplo, un mili, ¿en cuánto se mide la RC? Un milisegundo. Un milisegundo. Quedó muy arriba la S, un milisegundo. Entonces yo necesito, si yo tengo un R que es de 1 kilo, tengo que C tiene C, ¿cuánto? C, un micro. Eso funciona bien. ¿Está bien? Y si yo tengo que R es 1 ohm, C tendría que ser ¿cuánto? 1 mili. Y los capacitores de 1 mili son como grandotes. Ah, pero tal vez yo puedo minimizar el costo, porque yo sé que los capacitores más grandes, como guardan más energía, son más caros. Entonces, yo puedo usar un capacitor de 1 picofarad y un R de ¿cuánto tendría que ser? De algo así como 1 giga. ¿Ah? ¿Puede ser o no? 1 giga es 10 a la 9 y 1 pico es 10 a la -12. Sí, lo malo es que 1 giga, yo nunca he encontrado un R de 1 giga. Entonces, hay Cs de 1 picofarad, no hay R de 1 giga ohm. Entonces ya, ok, 1 mega he encontrado, sí, y un nano, y eso sí sirve, ¿o no? Un nano y 1 mega, eso sí sirve. De micro.
Sí, sí, son más grandes, sí. Los de un micro uno todavía encuentra bien chicos, pero un mili ya son grandes. De un farad. ¿Y de qué dependerá entonces? A ver, ¿cuál es la energía que guarda un capacitor? Entonces la energía es un medio C de cuadrado. Y yo podría tener una cifra de desempeño que me diga energía por volumen, ¿o no? ¿Cuánto es la energía por volumen? Entonces ya empiezo a sospechar inmediatamente que para una misma energía por volumen, si C crece, tal vez B baje, ¿o no? Porque si no sería tirar y abrazarse, po, como en jerga futbolística, cuando un arquero es muy malo. Em, Hay algunos que toman eso en otro plano y no va por... Entonces, cuando un arquero es muy malo, sí. Sería cosa de hacer un capacitor y ponerle un voltaje enorme y podrían guardar infinita energía, ¿o no? Entonces los capacitores tienen un rating, o ¿cómo se dice? Una especificación de capacitancia y una especificación de energía o de voltaje, y al final entre las dos yo saco la energía máxima que puedo guardar. Entonces va por ahí, tal vez un capacitor más grande, más voluminoso, puede guardar más energía porque aguanta más voltaje, o porque tiene más capacitancia, o las dos cosas. Ok, ya, pero hablemos de capacitores, no sé, de 5 volts o de 15 volts, y son todos más o menos del mismo porte, y si tengo uno de mayor capacitancia va a ser más grande, porque al final como que es la energía lo que me dice el tamaño del capacitor, de alguna forma el volumen y la energía van más o menos en proporción. Porque hay capacitores me acuerdo que aquí en el laboratorio de vehículos eléctricos hay unos capacitores de 1,5 farad, que son así el medio capacitor, pero aguanta poco voltaje. Entonces uno tiene que, al final es harta energía, porque el C es muy grande, pero el B es pequeño. Entonces lo que uno necesita al final es C por B cuadrado. Muy bien, pues entonces, ¿qué elijo yo? Si puedo elegir el R y el C, ya, pues elijo C que son baratos, un nanofarad y un R de un mega. ¿Me gusta esa opción o no? ¿Qué pasa si tengo un circuito que es así y tiene un mega ohm y tiene un R de un nanofarad y cumple con todas las características? Y eso lo conecto a un amplificador. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Sí? Vamos a hablar de ruido después. Ojo, les voy a hacer una recomendación. Para este curso y cuando hablen conmigo, hablen de ruido solo si tienen preguntas muy claras o si saben exactamente de qué están hablando, porque yo tengo un tema con el ruido. Ya lo he dicho antes y bueno, sí, pero tu pregunta es muy relevante en este caso, pero no vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si este gallo tiene una capacitancia de entrada de un nanofarad? Oh, algo malo pasó ahí, ¿cierto? Estas dos quedaron en paralelo, la constante de tiempo me cambió totalmente. Ok, un nanofarad quizás me fui un poquito al extremo, para no hablar de animales. Un picofarad es razonable, ¿ah? Y un nano con un pico está bien, no va a pasar nada. Estamos hablando de la milésima parte, no va a cambiar mucho. Pero si yo hubiera puesto aquí un giga y un picofarad aquí, ahí sí me interfiere, ¿cierto? O lo mismo, si es que hubiera puesto un mega ohm, un picofarad, perdón, un nanofarad aquí, y esta cosa tuviera una impedancia de entrada de un mega ohm. ¿Está bien o no? No, pues ahí me cambian cosas, ¿cierto? Ahí lamentablemente la atenuación es insoportable. Entonces yo tendría que poner un kilo ohm y un microfarad y ahí estamos mejor, ¿cierto? ¿Alguien no entiende todo lo que he hecho? Bueno, entonces ese mega ohm me va a importar poco si mi impedancia de salida es un kilo, ¿cierto? ¿Eso responde a tu pregunta original?
Ahora vamos con ruido. Cuando uno tiene un circuito RC, esto no es parte de la materia del curso. Cuando uno tiene un circuito RC y uno mide aquí el voltaje, ese voltaje tiene ruido. Porque el R tiene ruido, y ese ruido es proporcional a la temperatura. Entonces vamos a medir un ruido. Y ese ruido, si uno mide el voltaje, tiene una desviación estándar de raíz de kT partido por C. Eso sale de la física. Eso no es una cuestión que alguien empezó a tirar valores y midió y llegó, oh, es justo kT partido. No. Eso sale de la física, sale de un teorema que se llama teorema de la equipartición. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar del teorema de la equipartición? ¿Quién? ¿Por acá? En física hablan de la equipartición. Yo nunca lo escuché antes de electrónica. ¿Y de qué es el teorema de la equipartición? Ah, termodinámica, sí. ¿Y qué tiene que ver la termodinámica con la electrónica? La termodinámica, ok, si igual se meten todos, ¿cierto? Si pensamos en que las cargas son como una especie de partícula que son como una especie de gas, al final, sí, sí, algo tiene que ver. ¿Y K qué sería? K es la constante de quién? De Boltzmann, ¿cierto? ¿Y T qué sería? Temperatura absoluta. Entonces, y raíz de kT partido por C es la desviación estándar del voltaje que aparece aquí. Entonces, si yo quiero que el ruido tenga una desviación estándar pequeña, ¿qué tengo que hacer con C? Hacerlo muy grande. Este valor se los regalo, les regalo esta ecuación para la vida, porque en este momento no la necesitan para el curso. kT partido por C es la varianza del ruido en un circuito RC y puede ser útil en algún momento. Esto es algo que gente grande no sabe, imagínense. Gente que hace cosas y de repente dicen, yo podría elegir un R de 1 mega y un C muy chiquitito, sí, pero eso me va a afectar el ruido. C es la capacitancia, sí. De la resistencia, sí. ¿Sí? Eso solo se aplica en RC. Si queremos aplicarlo en otros circuitos, hay OR y C es más complicado, hay otras ecuaciones que ayudan, pero esto solo en RC, ¿sí? ¿Existen como distintos tipos de R? Sí, existen diferentes tipos de R. Existen diferentes, mejor que tipos, porque si uno lo modela matemáticamente, todos los R son iguales, pues, ¿cierto? Oye, entreguen al tiro, no voy a aceptar más de los que están aquí, así que si alguien está escribiendo algo, por favor termine de escribir y lo entrega al tiro. Existen hartos tipos de R, sí. Existen resistores. ¿Cómo harías tú un resistor? ¿Podría ser uno de madera, por ejemplo, y uno de metal? Podría ser, ¿o no? ¿Sí? Y podría ser unos de madera mojada y otros de madera seca. Perfecta. Ah, entonces son diferentes tecnologías de resistores. Sí, hay diferentes tecnologías. Los mejores son de thin film o metal delgado. Pero hay otras tecnologías también. Y son de diferentes materiales que tienen diferente resistividad, que tienen diferente coeficiente de temperatura. ¿Qué será el coeficiente de temperatura? No tiene que ver con la disipación. Hay otro factor que tiene que ver con la disipación. El coeficiente de temperatura tiene que ver con cuánto cambia el R con la temperatura. Eh, y hay unos que tienen más ruido que otros. Los de película delgada de metal tienen en general poco ruido, pero ese es un ruido de la tecnología, ese no es un ruido fundamental. Esto que está aquí es ruido fundamental, que viene de la termodinámica y contra eso no podemos hacer nada. Pero el ruido de tecnología incluye otras componentes y que a veces producen ruido de baja frecuencia, ruido flicker. No vamos a hablar de eso en este curso, pero sí hay tecnologías diferentes que pueden tener características de ruido diferentes. Sí. Pero este es el mínimo mínimo, el kT partido por C es el mínimo mínimo. En realidad es un poco más complicado que eso. El R en realidad tiene una densidad espectral de potencia de 4 kTr. Y eso es potencia en función de la frecuencia, 4 kTr.
Esto es densidad espectral de potencia del ruido, PSD. Y si uno integra esto, el ruido es la integral de eso. Y si uno integra eso, el ruido es infinito, pero el capacitor hace que esto decaiga de esta forma, y la integral converge y tenemos kT partido por C. Y de ahí sale kT partido por C. Bueno, no importa. No es relevante para el curso. ¿Hay más preguntas? Había una pregunta de Miller. Y como yo no quiero perder más tiempo con Miller, vamos a seguir con la materia. ¿Por qué estoy aquí? Ah, no, nada que ver. Está en el capítulo incorrecto. Así que me da lata seguir con Miller. Voy a seguir con la materia. Amplificador no inversor. Estábamos viendo esto, ¿cierto? Estábamos viendo, ya habíamos llegado aquí. No inversor, caso especial, seguidor de voltaje. Y luego viene amplificador inversor. Voy a regresar después, ¿ah? Esto es VO, esto es VI. VO partido por VI es, ¿cómo es la ecuación? Menos R2 partido por R1. Y si aquí tuviera C, momento. Si tengo Z, mejor todavía. Si tengo Z, Z2 y Z1, entonces yo puedo dejar esto como VO partido por VI igual menos Z2 partido por Z1. Funciona, ¿no? Entonces, si Z2 es un capacitor, uno partido por SC partido por R. Y uno partido por SCR integrador, ya ustedes saben lo que es. Oye, pero este circuito igual me gustó. A ver, tratemos de resolverlo. ¿Qué pasa con este? Hoy mentí. Dije que no iba a hablar de Miller, pero estoy hablando de Miller ahora. Em, ¿Qué pasó con este? Sí, perdón, yo no puedo evitarlo. ¿Veis? Veo. Entonces, podríamos analizar este por Miller, ¿o no? Sí. Todos creyeron que me iba a saltar esa pregunta. Yo no puedo dejar preguntas sin contestar. Es terrible. Soy como Papelucho. Papelucho era así, no podía dejar que nadie le contestara, ¿cierto? Siempre tenía que terminar de preguntar nada. ¿Quién leyó Papelucho alguna vez? Grande Papelucho, tremendo. Ya. Oye, nunca había hablado de Papelucho en clase. Bueno, entonces yo sé que VO partido por VI es menos 1 partido por SCR. Eso es VO partido por VI, ¿cierto? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? Ya, ¿y podríamos usar Miller para resolver esta pregunta o no? Que hay algo que no les dije. Hay algo que no les dije, y es que este circuito es bien especial. Porque este circuito es un circuito que hace dos cosas. Primero convierte voltaje a corriente y luego convierte corriente a voltaje. Entonces yo puedo hacer VI partido por R1, porque este nodo está en, si este es 0, este es 0, este es 0 volts. VI partido por, esa es la corriente, VI partido por R1, ¿o no? ¿Sí? O sea, yo convertí un voltaje en corriente y luego esa corriente la pasé por otra impedancia y lo convertí en voltaje nuevamente. ¿Están todos de acuerdo, no? Esa es una forma de operar. Hay gente que incluso lo pone como un balancín. ¿Han visto la analogía del balancino, no? ¿No? Que es como que este punto que es cero, es este punto cero. Y esto es R1 y esto es R2. Entonces, cuando este sube en una cantidad, este otro baja en otra cantidad mayor. Analogía del balancín. ¿Cacharon o no? Y si yo tengo que un R1 es muy chico y que el R2 es muy grande, tengo mucha más amplificación. Tiene sentido, ¿no? Porque este se mueve un poquito para arriba, el otro se mueve un montón para abajo. Es como un balancín. Y yo podría hacer la misma analogía aquí, ¿o no? Mm, Tal vez no. ¿O sí? Hay una analogía del balancín también para este. Porque si uno tiene un VI y uno tiene un cero aquí, a ver, mejor lo hago aparte, porque si no, no se va a entender muy bien. Si yo tengo cero, y en cero está mi pivote.
yo tengo VI y yo tengo VO. Y no me acuerdo cómo era, pero hay uno que es R2, el otro es R1, y si este sube en una cantidad, el otro va a subir en R2 más R1. Creo que esta es, ¿o no? Sí, parece que esa es, ¿cierto? Y si R2 es 0, si R2 es 0, entonces VO igual VI. Y R2 es 0 en este caso. Ah, ok, sí, sí funciona. Entonces también hay una analogía del balancín para esto. Bueno, volvamos a este caso. Volvamos al caso de Miller. Entonces, yo podría analizar este circuito como que esta parte me convierte de B a I y esta otra parte me convierte de I a B. Podría analizarlo así. Hoy una pregunta aleatoria, o no tanto tal vez. ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? ¿Quiénes dicen infinita? No, del amplificador sabemos que es infinita, ¿cierto? Pero ¿cuál es la impedancia de entrada justo ahí? ¿Mm? ¿Cuánto es la impedancia de entrada justo ahí? En general, cuando tenemos realimentación, ¿cuál es la impedancia de entrada aquí? Ah, parece que igual Miller me es útil, ¿o no? Porque Miller me ayuda a entender cuál es la impedancia de entrada aquí. ¿Qué me dice Miller de esta impedancia de entrada? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Qué me dice Miller? ¿Cuánto es? ¿Cero? ¿Alguien dijo cero? A ver, no, ¿qué dice Miller? Miller me dice que es... ¿Cuánto era? Ay, se me olvidó. Z era ¿cuánto? Z1 dividido 1 menos la ganancia. Eso era, ¿o no? Perfecto. ¿Y aquí cuánto es la ganancia? ¿La ganancia es positiva o es negativa de partida? La ganancia de aquí a acá, ¿es positiva o es negativa? Es negativa. Entonces vamos a ponerle un... Perdón, lo hice mal. Vamos a hacerlo así. Entonces me da menos por menos más. ¿Está bien? ¿Y cuánto es la ganancia? Es más o menos infinito. Entonces eso tiende a cero. O sea, lo que me está diciendo Miller es que Zin es como cero. Cuando yo tenía que ese Z es como infinito. ¿Está bien o no? Z infinito es aquí. Z infinito. Y Z infinito aquí también. Pero me cambio de nodo, no, en el mismo nodo, me cambio acá, pasado esta rama, y Z se vuelve cero. ¿Sí? Porque un OPAMP tiene ganancia infinita. Eso lo habíamos dicho por acá, a ver. Lo habíamos dicho acá. Habíamos dicho que la ganancia en lazo abierto es infinita. Eso es una... Es como, qué bueno que lo preguntaste, porque si no después te pierdes, ¿cierto? Habíamos dicho que los OPAMPs tienen ganancia infinita. Ok, entonces, si tienen ganancia infinita, entonces esa ganancia infinita implica que cuando yo los realimento, la impedancia de entrada es cero. Mm. Ah, gracias a esa impedancia de entrada que es cero, yo puedo decir, mira, este punto es como tierra, es como una tierra virtual. Y ese nodo es porfiado, terrible porfiado. Entonces da lo mismo lo que ocurra, el OPAMP va a hacer, ¿cómo era la frase que dije? Va a hacer todo lo posible cuando está en realimentación negativa para que este nodo sea igual a cero, o que estos dos sean iguales. Entonces, eso es en el fondo lo que están diciendo. Si es que lo parafrasean, están diciendo, este nodo es un nodo porfiado. Y los nodos porfiados son nodos que tienen impedancia muy baja.
Como que todo calza. Chicken. Sí. A ver, entonces, este nodo tiene impedancia de entrada cero. Y yo, perfectamente, asumiendo que este op-amp es prácticamente ideal, puedo decir que VI partido por R, eso me da una corriente, ¿cierto? Eso es VI partido por R. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Yo quería aplicar Miller aquí. ¿Yo podría aplicar Miller o no? ¿Podría aplicar Miller? A ver, vamos a aplicar Miller. Vamos a hacer como que esto fuera un amplificador con ganancia A. Y después vamos a hacer que esa ganancia A tienda a infinito. Hagamos eso, ¿les tinca? Entonces vamos a aplicar Miller. Si yo tengo VI y tengo un R, la impedancia que se ve en esa dirección es algo así como, ¿qué me decía Miller? Que algo así, 1 partido por S, C por A más 1, ¿cierto? Esa es la ecuación, ¿cierto? Muy bien. Y si yo tengo un VI, entonces este circuito, esta parte del circuito se va a ver como VI, R, C por A más 1. ¿Están de acuerdo o no? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay pregunta aquí? Es considerando que la ganancia A es negativa, porque si no tendría que ponerle un menos delante. ¿Por qué la hacemos tender a infinito? Es infinito. La ganancia del op-amp es infinito porque VO es infinitas veces V más menos V menos, ¿cierto? Pero V más, ya, ok, infinito pongámosle A. Pero V más es cero, ¿sí? ¿Está bien? Pero ese cero en realidad es lo mismo que decir menos A por VI, V menos, ¿sí? Entonces es negativa. Ya, ok. Entonces, tenemos este circuito. ¿Qué será este voltaje que está acá? Vamos a llamarle Vx. ¿Les tinca? Vx. Vx es Vi por... ¿Cómo se resuelve esto? Una función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia? Oye, la están haciendo por inspección. A esta altura ya no necesitan calcularla con detalle, ¿cierto? De 1 partido por 1 más S por tau. ¿Y tau cuánto sería? RC, ¿cierto? R por C por A más 1. Muy bien, esa es la función de transferencia. Mm, ok. ¿Me creen o no? Sí, parece que sí. ¿Hay preguntas? Y lo que hay en internet que como que se replicaba ese OVAM en BX hacia un BO. Como que hay una ganancia en ese no antes de como salir. No sé si... Veamos cómo nos resulta así. Si después de eso te quedan dudas, pregunta. Muy bien. Oye, ¿y esta función de transferencia está bien? O sea, si yo le meto aquí un voltaje DC, la salida es lo mismo según esta función de transferencia. Porque DC implica S igual cero. Y si S igual cero, HD es igual uno, entonces VO igual VI. Sí, tiene sentido. Y si la frecuencia es muy grande, esto tiende a cero. Sí, está bien. Entonces yo podría decir que Vx es VI por HDS. Muy bien. Oye, y este es Vx. Y según este modelo, VO es menos A por Vx. ¿Alguien se opone a esa? No, nadie se opone. ¿Está bien? VO es menos A por Vx. Entonces, si yo multiplico esto por A o por menos A, yo voy a llegar a VO, ¿cierto? Entonces VO igual menos A por VI por 1 partido por 1 más RC, RC 1 más A. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces VO partido por VI igual menos A partido por 1 más SRC 1 más A. ¿Está bien o no? ¿Y qué pasa si A vale infinito?
Integrador. ¡Yay! Nos dio lo que esperábamos ver. Entonces Miller también nos sirve para calcularlo de esta forma. Uno puede hacerlo de cualquier forma, ¿cierto? Todos los resultados debieran dar lo mismo, si no, porque hice algo malo. ¿Les gustó? ¿Alguien como que vio algo interesante que le llamó la atención? No, no tanto. Claro. Ah, sí. Uh, Tú me estás diciendo que yo también debería aplicar Miller hacia allá para ver cuál es la impedancia de salida, ¿cierto? Ya, ok. ¿Cuál es la impedancia de salida de un op-amp? Ideal. Cero. Cero en paralelo con cualquier otra cosa es cero. Entonces la impedancia de salida es cero. Por eso uno no pesca lo que pasa para el otro lado. Si la impedancia de salida fuera distinta de cero en el op-amp, a mí sí me interesaría saber qué es lo que está pasando con el... De hecho, en 3.4.3.3, nosotros vamos a ver que la impedancia de salida del op-amp no es cero, sino que es algo distinto, que nosotros podemos calcular y que puede llegar a, no sé, valores del estilo beta partido por GM o cosas así, que dependen de cómo está hecho el op-amp. Y si llegas a algo que es distinto de cero, entonces sí te importa cuál es la impedancia vista en esa dirección. Y la impedancia vista en esa dirección depende de C, y tú la puedes calcular. Y efectivamente uno usa Miller también, para hacer el mismo cálculo. No, son los dos. Son los dos. Miller para allá y Miller para allá. Sí, se usan los dos Miller. Sí. ¿Hay preguntas? ¿Más preguntas, no? Ya, oye, ya vimos Miller. Sí, Estos modelos de amplificadores que estamos viendo no son muy útiles. los de OPAMPs. Lo que pasa es que hice una simulación en LTI y me da que los VAP carga, como estas configuraciones, que los VAP cargan el circuito previo. Uh, Los VAP tienen, claro, tienen una instancia de entrada que no es infinito. ok. A ver, tú tienes razón. El OPAMP puede cargar a un OPAMP previo. Pero si tú lo diseñas bien, de manera que su impedancia de entrada sea lo que tú esperas que sea, entonces no debería haber problema. O sea, los op-amps permiten que un circuito no cargue al anterior. Si tú lo diseñas bien, puedes hacer eso. Entonces, este modelo es razonablemente bueno, pero ustedes tienen que tener en cuenta que a veces no va a funcionar muy bien. ¿Puedes darme el ejemplo que usaste? Era Era un circuito, a ver, probémoslo. Hagamos una simulación mental. Era un circuito RC, con un buffer, una VAP configurado como buffer. perdón. ¿Así? Y después un circuito una versión ¿Eso? Ya, y tú viste que este gallo te estaba cargando a este lado, no, mientras ocupé el amplificador inversor. inversor. Eso es distinto. Ajá. El amplificador inversor, ese es un poco distinto. ¿Cuál es la impedancia? A ver. ¿Cuál es la impedancia vista en esa dirección? Porque tú lo que me dices es que usé este bloque y luego usé este bloque, ¿cierto? ¿Cuál es la impedancia vista en esta dirección? ¿Ah? Dígalo con confianza, po. ¿Ah? Más fuerte. Ya, po. ¿Cuál es la corriente en esa dirección? Cero. Por lo tanto, ¿cuál es la impedancia en esa dirección? Infinito. Muy bien. ¿Cuál es la impedancia en esa dirección? Lo vimos hace poco, lo vimos hace un rato atrás, ¿cierto? La impedancia en esa dirección, ¿cuánto es? Cero. Es como cero. Ok, o sea, esto es como tierra. No es lo mismo que tierra, pero es como si fuera tierra. ¿Cuál es la impedancia en esa dirección? Es un R a tierra. Es un R a tierra. Entonces, este circuito V
Un R a tierra. ¿Habrá sido ese el problema? Puede ser, ¿cierto? Entonces quizás tú podrías haber usado un buffer entre medio. ¿O pump? Sí, sí. Ahí requiere un poco de ingenio. Y el ingenio es una habilidad que debemos usar mucho los ingenieros. Ya, sigamos. Oye, y este es un caso especial que no vimos, porque hablamos de este y yo me lo salté olímpicamente porque estaba demasiado preocupado por hablarles de Miller. Entonces vimos amplificador no inversor. Hoy hemos gastado un montón de rato en dos láminas, pero uno aprende más así, ¿cierto? No, no se preocupen, después vamos a meterle chala. Esto es VI, esto es VO, y esto lo que me dice es que R2 es cero y R1 infinito, entonces VO igual VI, tal cual. Ah, momento, el op-amp se encarga de que estos dos nodos estén al mismo potencial, entonces este es VI y VO igual VI, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hay dudas de esto, no? ¿Todos tienen súper claro lo que está pasando? ¿Alguien no entiende algo de este circuito? Voy a provocarlos. Ah, tú quieres provocarme primero. A ver, la impedancia vista en esa dirección, ¿cuál es la impedancia? Ayúdenme. ¿Cuánto es? La impedancia vista en esa dirección es cero. Y la impedancia vista en esa dirección es cero en paralelo con lo que hay acá. Cero. Ok. Hay una pregunta ya. No, no, no vamos a hablar de frecuencia ahora. No, no. Si hablamos de frecuencia, no va a resultar. Vamos a hablar de frecuencias más adelante. Pero sí, tú tienes un punto ahí. Esto no llega hasta frecuencia infinita, ciertamente. No llega hasta frecuencia infinita. Uy, si se los pregunto en la prueba, también puede ser, ¿o no? Sí, yo podría preguntarle en la prueba, por ejemplo, si este tiene una ADS así. Yo podría preguntarles cuál es la frecuencia de corte de todo esto. Perfectamente. Es una pregunta válida en esta prueba porque ustedes ya saben resolver este circuito. Podría preguntarlo, ¿no? Podría ser. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué yo no puedo simplemente reemplazar esto por un cable? Decir VI, VO. ¿Ah? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Hay un tema de impedancia, ¿cierto? O sea, este me está adaptando a impedancia, este está haciendo que la impedancia vista hacia allá sea infinita y la impedancia vista hacia allá sea cero. Me está adaptando a impedancia, me está desacoplando dos partes de un circuito. ¿Sí? Ajá. Oh, esa es una pregunta que te quedó dando vuelta y por eso de aquí tú sacas que pero con eso estaría respondiendo la pregunta que les voy a preguntar en la prueba, ¿no? ¿O que supuestamente? ¿Ah? Sí, igual está bien, ¿o no? Ya, respondamos eso en 5 minutos. Antes de eso les voy a hacer otra pregunta. Si no lo hago, recuérdame. Antes de eso les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el modo común de entrada aquí? ¿Ah? ¿Cuál es el modo común de... necesito una respuesta bien puntual. ¿Ah? ¿Quiénes creen que es cero el modo común de entrada? ¿Quiénes creen que es VI? VI. ¿Quiénes creen que es VI más VO medio? Ah, pero VI igual. Ah, es VI, sí. ¿Quiénes creen que es VI? Todos creemos que es VI. Entonces el modo común de entrada aquí es VI. Y si yo muevo VI, ¿qué le pasa al modo común de entrada? Cambia. ¿Qué pasa si es que este amplificador fue mal hecho y no tiene un rechazo de modo común infinito? Parte de ese modo común va a aparecer en la salida. ¿Cuál es el modo común aquí? Ah, no, este ya hablamos, sí. ¿Cuál es el modo común aquí? ¿Cero? ¿Están todos seguros que es cero? Oh, entonces el modo común aquí es independiente de la entrada. En cambio, el modo común aquí es dependiente de la entrada. Qué choro, estas cosas pasan. Después vamos a sacarle más jugo a esto.
vamos a entender por qué, por ejemplo, si uno puede optar, debería optar por este circuito en lugar de este circuito. Después lo vamos a ver, pero guarden en alguna parte de la memoria de corto plazo el tema del modo común de entrada, que parece que es importante. Sí. Ya, entonces aquí me preguntaban, Alex me preguntaba, ¿cierto? Me estaba preguntando qué pasa cuando yo tengo aquí un amplificador que tiene ganancia y ancho de banda. Y yo en la clase pasada les dije que estos amplificadores típicamente tienen algo así como una ganancia del orden de infinito, ya no, pero en la práctica, como 1.000.000, ¿ah? Y que tienen un ancho de banda del orden de ¿cuánto? ¿Habré dicho 3 Hz o no? ¿Les suena que haya dicho 3 Hz? 3 Hz. O sea, el tau es tal que el ancho de banda es 3 Hz. ¿Cuánto sería el tau para 3 Hz? ¿Cuánto es? Ah, no, pues porque yo sé que 2pi por f es 1 partido por tau, ¿cierto? Y este es 3 Hz. Entonces tau sería 1 partido por 2pi por 3. ¿Ahí sí o no? ¿Y cuánto es 2pi? 6,28 por 3, ¿cuánto da eso? Es como 20. Entonces eso es como 1 partido por 20 segundos. Chuta. O sea, es lento. Es súper lento. Súper, súper lento. Bueno, ¿qué pasa si es que yo reemplazo este modelo? Porque este es un modelo matemático, véanlo, ténganlo súper claro. Este es un modelo matemático un poquito mejor que el modelo de ganancia infinita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo este modelo aquí? Yo tengo que VO va a ser A por partido por 1 más S tau, ¿por qué cosa? Por VI. No, pues, ¿cómo por VI? Esta ganancia se aplica a qué cosa? A la diferencia, ¿cierto? A VI menos VO. No, ¿sabéis qué más? Pongámosle HDS mejor, porque si no, HDS por VI menos VO. ¿Sí? ¿Les gusta así? ¿Todos de acuerdo? Entonces VO es HDS por VI menos HDS por VO. Ah, yo puedo juntar los VO aquí, 1 más HDS, igual VI por HDS. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Entonces yo podría calcular VO partido por VI es HDS partido por 1 más HDS, ¿sí? ¿Cuánto vale HDS? Dijimos que era A partido por 1 más S tau partido por 1 más A partido por 1 más S tau. ¿Cómo se resuelve esto? No, no, pero antes de... No, no, no. Aquí A no es infinito, A es 10 a la 6. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo llevarlo a una forma en que yo puedo... Multipliquemos. ¿Por qué cosa? Por 1 más S tau. Entonces, si multiplicamos arriba por 1 más S tau, me da A. Y si multiplicamos abajo por 1 más S tau, me da... Ah, yo multipliqué... Ah, me da 1 más S tau más A. ¿Eso es? ¿Tal cual? Mm, ok. ¿Y cuál es el ancho de banda de esto? ¿Cuál es la frecuencia de corte de esto? A ver, un momento, ¿cómo llegaste aquí a más uno partido por tau? Yo veo que el término que acompaña a ese es tau nomás, po. Ah, a ver, si es que muevo el A para allá, uno más A más ese tau. Ah, chuta, yo tenía que, el término que acompañaba al ese tau tenía que ser ¿cuánto? Uno. Entonces, bajémosle la entropía a esta expresión. ¿Cómo le bajamos la entropía a esta expresión? Dividiendo arriba y abajo por
1 más A. Entonces, divido arriba por 1 más A y me queda A partido por 1 más A. Y divido abajo por 1 más A y me queda 1 partido por 1 más S por tau partido por 1 más A. ¿Todos de acuerdo, no? Es lo mismo, ¿no? Esta expresión es idéntica a toda esta expresión, que yo la veo más grande. Sin embargo, me aporta más información. ¿Cómo me aporta más información? Yo sé inmediatamente cuál es la ganancia estática, que es como 1.000.000 partido por 1.000.000, 1. ¿Y eso cuánto es? 1, prácticamente 1. Y me dice que el ancho de banda, Alex, es 1 más A veces, o sea, 1.000.000 veces mayor que el ancho de banda original, que era 3 Hz, o sea, yo llegué a 3 MHz. Con este circuito yo puedo hacer que mi amplificador, que el lazo abierto me llega hasta 3 Hz, el lazo cerrado me llega hasta 3 MHz. ¿Sí? ¿Existen amplificadores donde la ganancia tenga un 0 y no un 4? Un cero. Tu pregunta es muy interesante. Un amplificador que tenga un cero. Si tiene un cero, ¿qué le pasa a los niveles de C en la entrada? Si tiene un cero en el origen, por ejemplo, ¿qué le pasa al nivel de C en la entrada? ¿Mm? Si tuviera un cero en el origen, el nivel de C en la entrada desaparece, porque un cero en el origen tiene como esta respuesta en frecuencia. ¿Ah? Entonces un cero en el origen haría que el nivel de C en la entrada no importe. Sin embargo, cuando nosotros partimos estas clases dijimos que el op-amp tenía acoplamiento de C. Entonces no puede tener un cero en el origen, porque ahí dejaría de tener acoplamiento de C. Lo que estamos diciendo aquí es que el op-amp es capaz de amplificar de C. Entonces no puede tener cero en el origen. Bueno, déjame complementar mi respuesta con algo más. Cuando tú diseñas un op-amp, yo nunca voy a diseñar un op-amp. ¿Quiénes de aquí piensan en tomar 3433? Del que viene después de este, diseño de op-amps. Ok, se llama diseño de circuitos integrados analógicos, pero ahí aprenden a diseñar op-amps. Cuando tú diseñas un op-amp, tú quieres que su respuesta en frecuencia sea así, por diseño. ¿Por qué? Ahora no saben por qué. La razón es por tema de estabilidad. Y esta respuesta permite que al realimentar sea súper estable. En 3433 lo vamos a hacer con mucho más cuidado. Oye, ya hablé de esto, ya hablé de esto, pasar de B a I y luego pasar de I a B, ¿cierto? Al pasar de B a I yo tengo BI partido por R1 y después esa misma corriente se va por acá, 0, VO va a ser igual a 0 menos VI partido por R1 por R2. Y eso es lo mismo que decir menos R2 partido por R1 por VI, ya. Salió fácil. Muy bien. Sumador ponderado. Esto es lo mismo, vos. Si este es 0, este es un nodo porfiado, este es 0. No es tierra. No puede ser tierra porque son nodos distintos. Pero el op-amp se está encargando de que este nodo se parezca a tierra. Entonces yo puedo tener la corriente aquí, la corriente aquí, la corriente aquí. Esta corriente es V1 partido por R1, esta corriente es V2 partido por R2, esta corriente es V3, Vn partido por Rn. Y estas corrientes llegan a este nodo. ¿Y qué hacen después? Siguen por ahí las corrientes. ¿Y pueden irse para allá? No, se van por ahí. Entonces, como que se suman las corrientes. Entonces, este es un nodo sumador. ¿Qué impedancia tenía este nodo? Alta o baja, de partida. Baja, súper baja. Un nodo que tiene baja impedancia es bueno para sumar corrientes, porque todas las corrientes se van por ahí.
Entonces la gracia de este nodo es que al tener baja impedancia, todas las corrientes se van por ahí, independientemente de cuánto es este R. Por lo tanto, este nodo suma las corrientes. Y luego esas corrientes que ya están sumadas, yo las convierto en voltaje a través de RF y tengo que VO va a ser menos RF partido por R1 por V1, menos RF partido por R2 por V2, etc. Y eso es un sumador. ¿Preguntas? Yo tengo una. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este circuito? Uy, le da con la impedancia de entrada. Terrible. Hoy sí es importante. Tú ya viste que es importante, ¿cierto? Es importante ver cuál es la impedancia de entrada. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este circuito? Depende de cuál entrada. Por ejemplo, ¿cuál es la impedancia de entrada vista aquí? ¿R2? ¿R2? ¿R2 y algo más o nada más? Más el paralelo de todo esto. Chuta, a ver. Ah, pero la impedancia de este nodo es cero, po. Entonces no importa lo que pase para allá. ¿O no? A ver. A ver, vamos a jugar un poco. ¿Cuál es la impedancia? Vamos a hacer. ¿Cuál es la impedancia vista en esa dirección? R1 más el paralelo R2, R3. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les gusta esa? ¿Cuál es la impedancia en este otro caso? La misma. Ah, ¿no? La impedancia. A ver, apliquemos superposición. Apliquemos superposición. Si tiramos estos dos a tierra, ¿la impedancia cuánto va a ser? Ah, yo necesito saber cuál es la impedancia en esa dirección. ¿Cuál es la impedancia en esa dirección? Si este es un amplificador operacional ideal, infinito. Ah, parece que lo estoy engañando, ¿no? La impedancia sigue siendo la misma. La impedancia aquí sigue siendo R1. ¿Cómo era? ¿R1 más? No, no era más. Sí, sí era más. Más el paralelo entre R2 y R3. Y si ahora yo realimento, ahora sí, la impedancia de entrada ahí es R1 punto. Entonces al realimentar pasó algo. Y si no realimento, el op-amp no tiene realimentación negativa. Si el op-amp no tiene realimentación negativa, entonces no va a hacer todo lo posible para que este nodo esté en cortocircuito virtual. Por lo tanto, este nodo va a estar flotando. Va a ser lo mismo que si tuviera eso. Eso es lo mismo. Pero si realimento el op-amp en realimentación negativa, va a hacer todo lo posible para que este nodo tenga 0 volts. Para que se parezca a ese, ¿cierto? Y si este nodo es 0 volts y 0, este se va y me queda el puro R1 a tierra. Qué loco. Igual es como pelacables, pero bueno, para eso estamos en eléctrica, ¿sí? Yo ya hice superposición al apagar V2 y V3. Y yo vi qué es la impedancia de entrada desde V1 cuando apago todas las demás fuentes. Desde V1, sí. ¿Más preguntas? No, ya, hablemos de otro. Aplicación de un sumador ponderado. ¿Quiénes han jugado alguna vez con una de estas? ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Qué es? Esto es un mezclador, ¿o no? Un mezclador de audio. Y cada uno de estos representa un canal. Y en cada uno de estos canales uno tiene una perilla, que típicamente es una perilla deslizante, un potenciómetro lineal deslizante, que controla el volumen, y un montón de perillitas que controlan otras cosas.
¿Alguien ha jugado con estas mesas alguna vez? ¿En serio? ¿Nadie más? ¿No, nadie más? Sí, ustedes dos han jugado, ya muy bien. Oye, ¿y han visto que aquí hay una lucecita roja a veces? ¿Han mirado que hay una perilla aquí al lado que dice gain o gain, y que tiene una lucecita roja? Mm, Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, pero veámoslo en la tertulia, si no nos vamos a demorar mucho. Pero los que lo hayan hecho se han dado cuenta que a veces se prende la luz roja, ¿no? Y cuando se prende la luz roja suena distorsionado, ¿no? Ya, vamos a ver qué pasa, pero lo miramos después. Amplificador diferencial. Chuta, a ver cómo este. Porque este tiene dos entradas. ¿Cuál es la impedancia de entrada? Y dale con la impedancia. ¿Cuál es la impedancia de entrada de este? ¿Desde dónde? Esa es la pregunta, ¿desde dónde? Si aplico desde B1, tengo que tirar B2 a tierra. Si B2 es tierra, este es tierra, ¿este cuánto vale? Tierra. Si este vale tierra, la impedancia desde B1 es R1. Muy bien. Desde B2, tengo que tirar B1 a tierra. La impedancia vista desde B2, ¿cuánto va a ser? R3 más R4. Muy bien. Oye, y este es por superposición, al final, este es como, si yo tiro esta tierra, este es tierra, y esto es un amplificador inversor. Entonces BO es menos B1 R2 partido por R1. Y si yo tiro este otro a tierra, por superposición, este va a ser más, digamos que esto es Bx, por 1 más R2 partido por R1 por Bx. Y Bx es D2 por R4 partido por R3 más R4. Muy bien. Y uno puede arreglárselas para que esto sea la diferencia entre dos voltajes. Haciendo que, no, ni me acuerdo, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que... ¿Qué hay que hacer? Ah, aquí está. Si R2 partido por R1 es R4 partido por R3, entonces VO es R2 partido por R1 por V2 menos V1. Muy bien. Entonces uno puede hacer diferencia. ¿Qué más? Análisis de modo común y diferencial. No, esto ya saben hacerlo, ¿cierto? Lo importante es saber que una señal que es diferencial tiene una componente de modo común y una componente de modo diferencial. La parte diferencial es la diferencia entre las entradas y la parte de modo común es el promedio. Y ustedes podrían calcular, por ejemplo, cuál es el voltaje de salida debido a una entrada puramente de modo común. Y ustedes van a tener... Ah, eso les puedo preguntar en la prueba. Sí, les puedo dar este circuito y decirles calcule la ganancia de modo común. Esa puedo hacerla, esa pregunta puedo hacerla. Ustedes pueden calcular la ganancia de modo común. ¿Sí? Muy bien. Amplificador de instrumentación. ¿Qué será un amplificador de instrumentación? Estos se usan un montón. De hecho, se usan tanto que hay chips que vienen así, con todo eso adentro. ¿Qué será el amplificador de instrumentación? ¿Qué impedancia de entrada tiene? No, aquí la impedancia ahí o ahí, cualquiera de las dos, es simétrico. Impedancia de entrada infinita, ¿cierto? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Cómo se usan estos amplificadores de instrumentación? Este mide una diferencia, de hecho ustedes pueden calcular que VO partido por VID es R4 partido por R3 por 1 más 2R2 partido por R1. Demuéstrenlo. Es fácil. No lo hagan ahora, pero háganlo cuando lleguen a sus casas. ¿Sí? La impedancia de salida es la impedancia del op-amp en paralelo con cualquier cosa. Y la impedancia del op-amp es cero. Idealmente, nosotros partimos de este modelo
que decía que la impedancia del op-amp era que la impedancia de salida del op-amp es cero. Eso es mentira. Eso es la peor mentira del curso. Porque los op-amp tienen impedancia de salida que no es cero y que es una cosa muy rara que varía, una impedancia como dinámica. Porque no es que alguien le haya puesto un R aquí para hacerlo menos ideal, sino que aquí hay transistores. Y esos transistores tienen alguna impedancia equivalente que depende del punto de operación. Esa impedancia equivalente depende del op-amp, puede ser del orden de 100 ohm, por ejemplo, en la práctica. Pero por ahora, todavía no hemos llegado a op-amps reales, vamos a asumir que esa impedancia de salida es como cero. Ya, entonces, ¿por qué me podría servir este amplificador de instrumentación? ¿Ustedes han tratado de medir algo alguna vez o no? Ya, ser más específico. Em, por ejemplo, digamos que hay un par de Rs cuya resistencia depende de una presión. Entonces ustedes hacen un circuito, que es una cosa así. ¿Han visto este circuito alguna vez o no? ¿Ah? ¿Lo han visto, no? Mejor vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama este circuito? Siempre se me olvida el nombre. Puente de... Ajá, puente de Wheatstone. ¿Ese o no? Sí, parece. ¿Qué pasa si estos dos R's, por ejemplo, son iguales, mientras que estos R's varían con alguna variable? Ah, aquí tengo un divisor de tensión. Cuando esta variable hace que este R crezca, este voltaje va a subir y aquí tengo otro divisor de tensión, este voltaje va a bajar. ¿Lo están viendo, no? Yo quiero amplificar esa diferencia. Este circuito amplifica diferencias, independientemente del modo común. ¿Cuál es el modo común aquí si estos R son nominalmente idénticos? El modo común de esta señal es como VDD medios, ¿no? Sí, es como VDD medios porque esto va a estar en torno a VDD medios y este va a estar en torno a VDD medios. Pero va a subir y va a bajar respecto de VDD medios. Yo quiero amplificar esa diferencia. Ah, y yo quiero que lo que sea que yo conecte allá no tenga impedancia em, relevante, porque si yo tengo una impedancia tierra ahí, ¿qué le va a pasar a este nodo? ¿Se va a ir dónde? ¿Mm? Se va a ir un poco a tierra, ¿cierto? Cuando uno tiene una impedancia y la conecta a tierra, uno lo que está haciendo es tirar ese nodo a tierra. Si yo tengo esa misma impedancia y la tiro arriba, estoy tirando ese nodo hacia arriba. Entonces, si yo tengo este nodo así, flotando, no está flotando porque está conectado con R a diferentes voltajes, va a tener un VDD medios más o menos. Y si yo quiero amplificar eso, quiero que el circuito que lo amplifique tenga impedancia infinita, para que ese nodo no se dé cuenta que yo lo conecté a algo. No se da cuenta que lo estoy conectando a algo, sin embargo estoy midiendo algo. Y con este circuito yo puedo medir estas pequeñas variaciones de R debido a temperatura, presión. Estos se usan en strain gauge. ¿Sabes lo que es un strain gauge? Un strain gauge es un dispositivo cuya resistencia cambia cuando uno la estira. ¿Lo han visto alguna vez o no? ¿No? Hay unos que vienen con unos kits de Arduino, que vienen como una laminita así, que tiene esta forma, que tiene como un R así. Y si ustedes tiran esta lámina y le aplican una fuerza en esa dirección, va a cambiar su resistencia. Va a aumentar su resistencia. Entonces ustedes pueden medir, por ejemplo, deformaciones poniendo estas dos resistencias en una superficie a la que ustedes le quieren medir la deformación. Y si ustedes lo deforman, el voltaje aquí va a cambiar. Y ustedes pueden medir ese voltaje usando este amplificador de instrumentación que lo que hace es medir diferencias de voltaje.
Muy bien, hoy estamos como en la hora, ¿no? Sí, ya nos pasamos. Pido disculpas porque a veces me embalo. Seguimos hablando de esto más rato. N10, la misma la otra vez, sí.